Salhuete, amigos de Roma. Estamos en un nuevo programa, un nuevo audio, y voy a volver a encontrarme con mi amigo Castor allí en la taberna de Castor y Pollux, en la calle Toscu, la calle Toscana. Pero esta vez voy a entrar en Roma por un sitio diferente, porque he querido honrar a mis compañeros de la Legio Seconda Traiana Fortis y he ido ni más ni menos que al Templo del Honor y la Virtud, que está en la Puerta Capena, por la entrada sur de Roma, la Vía Apia. Así que ya he hecho el honor a mis compañeros, accedo a Roma, como ya sabéis, accederé viendo directamente el peazo, que eso se dice en latín, peazo circo máximo, dejo el circo máximo a la izquierda y que no me oigan estas personas, pero tengo el Palatino, el Palatium, y el Palatino y todos estos patricios a la derecha. Pues tengo el Monte Palatino. Seguiré avanzando, tener en cuenta que el circo máximo decían que tenía una longitud de más de 600 metros y una anchura de más de 100 metros. O sea, un campo de fútbol, la largura de un campo de fútbol era la anchura del circo máximo. Alucinante. Pero bueno, ya he llegado al Foro Boario y ahora giraré hacia la derecha para encontrarme con mi amigo Castor. Estoy justo delante de los Orreas de Agripina, unos almacenes enormes que hay aquí, y justo la siguiente puerta es la taberna de Castor y Pollux. Y mira, ya estoy viendo a Castor. Castor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos? Bienvenido a mi humilde taberna. ¿Cómo te ha tratado Ya la veo que capital? sigues con ya veo que sigues con el Mulsum. Sí, eso son vicios que es muy difícil dejar. Bueno, yo me voy a pedir una posca con coliandro, que me han dicho que el coliandro le da un sabor especial a la posca. Ya sabes que los legionarios nos gusta el sabor a posca. Somos así, lo llevamos en la sangre. ¿eh? Ahora, precisamente, quería hablar de una cosa que quizás las personas que han escuchado Lignum ya la conocen, de los colegios profesionales, ¿no? Hablaremos también de otros, pero quería hablar contigo de estos colegios profesionales, porque precisamente cuando he llegado a la Puerta Capena, allí, como vuelvo a repetir, allá abajo, me he encontrado un grupo de carros esperando entrar en Roma, porque no se puede entrar en Roma, el tráfico rodado no puede entrar en Roma hasta la hora décima. El divino César, en una ley póstuma, quiere decir que lo mataron primero y se aplicó la ley después, la Lec Iulia Municipalis, prohibió que entraran los carros. Pero lo importante es que allí había unos carros en la puerta y estaban ordenaditos, y estaban ordenados. Y cada uno entraba cuando le tocaba. O sea que había allí unas personas de una cosa, de un colegia, que era el Colegia Correcari, el colegia de los transportistas de carros de mercancía, para que nos entendamos, que se estaban organizando. Y este sindicato era el que organizaba cómo se entraban los carros por esa puerta. E incluso quién podía o no cargar. Esto era una de las misiones de los colegias, de estas corporaciones profesionales. Correcto. El gran César en su magnanimidad nos dio ese regalo porque los atropellos eran muy comunes. Una ciudad que estamos rondando ya el millón de habitantes con unas calles tan estrechas, porque mucha gente se piensa que esto es la Roma de las películas que saldrán después como Ben-Hur o Quo Vadis. Esas avenidas no existen. Lo máximo tendrás una calle que a lo mejor tendrá 3 metros de anchura, ¿eh? Y claro, imagínate la que se puede liar en esos callejones cuando la gente normalmente en el mundo mediterráneo hacemos la vida en el exterior, solo vamos al piso, al cubículo, solo vamos a dormir realmente, pero que comemos, vivimos, nos relacionamos, nos aseamos, toda la vida la hacemos en la calle mientras duran las horas del sol y claro. Como bien he dicho, un millón de habitantes en la calle a la misma hora con los carros no era una buena idea. No, Ah, no. Yo creo que sus tropas no llegaron a salvarle la vida porque iban en carro. Se quedaron ahí atorados, porque la ley se aplicó al año siguiente, ¿sabes? Sí, sí que es cierto que era un problema, ¿no? Pero claro, aún así, la ciudad tenía que funcionar también durante el día, ¿no? Con lo cual, ellos solucionaron problemas que las ciudades actuales estamos tratando de solucionar, que sacaron el tráfico rodado y una ciudad como Roma, que tú dices que tenía 1 millón de habitantes, mal contados serían más, porque estos eran los que contaban a solucionar esos problemas. Y nosotros ahora, siglo XXI,
¿eh? Estamos intentando solucionar los mismos problemas, ¿no? Incluso tenemos hasta sindicatos parecidos, no muchos, porque algunos son diferentes, pero tenemos sindicatos como, por ejemplo, Taxi, o como, por ejemplo, yo, que soy profesor, y tengo USTEC, que son sindicatos de profesionales, de una sola profesión, que intentan regular y guardar nuestros derechos, igual que sucedía en Roma, ¿no? Estos colegia, estos collegium en singular, ya vienen de muy antiguo. Plutarco, tu amigo Plutarco, porque yo sé que tú eres amigo de Plutarco, ¿no, Héctor? Sí, sus obras son una maravilla. Pues Plutarco, en sus vidas paralelas, nos habla de Numa Pompilio y dice que él, estamos hablando del segundo rey de Roma, del mítico, que nadie se nos enfade, del mítico segundo rey de Roma, ¿no? Y dice que hubo ocho colegias. Unos eran los flautistas, importantísima la música en la religión romana y en todos los ritos romanos, los orífices, el oro, carpinteros, tintoreros, zapateros, curtidores, broncistas y alfareros. Estos son los primeros colegios que nos nombra este hombre. Un poco más adelante parece ser que Servio Tulio, en todas estas grandes reformas que hizo para que nos entendamos, una pseudo constitución romana, una nueva organización, pues se ve que creó muchísimos colegios más, ¿no? Pero estos colegios creo que surgen quizás a las personas que nos oyen, pues que salían de estos colegios, ¿no? Yo creo que es que los romanos de aquella época, igual ahora me meto en un fregado, Castor, pero yo, como soy muy valiente, ya sabes que yo voy con un gladius en la mano y no tengo miedo, ¿no? Esto tiene que ver un poquitín con la idea esta que tenían los griegos, que la escribieron después, del idiotes, de aquella persona, idios propio, que solo se preocupaba de lo suyo. Y eso se veía muy mal en tanto en la cultura latina como evidentemente en la cultura helénica, macedónica, Magna Grecia, Sicilia. Las personas vivían en sociedad y se relacionaban. Entonces, aquella persona que se dedicaba a lo suyo, solo a lo suyo, estaba mal visto por la sociedad. De ahí viene la palabra idiota desde el punto de vista griego. Entonces, los romanos, como veían la vida no como individuos, sino como colectivo, se asociaban para todo. Se asociaban para la guerra, se asociaban para hacer una fiesta en su barrio, se asociaban para hacer una fiesta en su calle, se asociaban para ser un colegio profesional, se asociaban para la familia, se asociaban para una curia, se asociaban para una gens. ¿Entendemos? Se asociaban. Los romanos se asociaban porque eran primero un colectivo y después un individuo. Totalmente. Ya si partimos de la primera organización, que es la familia, o sea, ya están organizados en un pequeño colectivo. Partiendo de esa primera célula, por así decirlo, después tenemos la tribu, o sea, el clan, la tribu. Después ya ese conjunto de tribus pues forman la siguiente capa, pues, que sería, en este caso, en este periodo, pues ya serían los barrios, porque las tribus ya dejaron de pertenecer de tener esa relación de consanguinidad para formar grupos de gente que vivía en un territorio. Roma estaba dividida en cuatro, principalmente las cuatro tribus urbanas, ¿vale? Al margen de las que había las transurbanas. Y claro, pues esa es la forma, como bien has dicho, de que tenían los romanos de entender el mundo, porque al final en un mundo tan hostil, pues lo que te hacía sobrevivir pues era la colaboración. Se ve desde el paleolítico, desde el principio del ser humano, y al final esto no es más que bajo mi punto de vista es una derivación, ¿no?, de ese sistema más sutil, más refinado, y al final pues estas organizaciones lo que buscaban era la protección. Y hay otra institución también muy importante y muy característica en el mundo romano, que era que también tenían los pueblos germánicos, que era la del patronazgo. Claro, todas las personas al final tenían una dependencia a otra. No había nadie suelto, por así decirlo, hablando vulgarmente de la sociedad. Todo el mundo dependía de alguien o estaba ligado a otra persona precisamente para eso, para juntarse pues para conseguir sus fines. Y los collegium, también uno de los motivos de su existencia fue para cubrir a todas esas personas para que no se sintiesen desamparadas y pudiesen medrar. Sí, sí. La institución que has dicho última, que es la de patrón cliente, las fuentes, bueno, otra vez al mito, nos dice que fue creada incluso anteriormente. El mismo Rómulo creó o organizó la estructura patrón cliente. Lo que estamos hablando es que los romanos eran primero colectivo y no eran individuos.
Y esto es precisamente lo que has dicho tú, se ve desde la antigüedad, es por la resistencia ante pues, cosas adversas, ¿no? En el caso de colegio profesional, se intentaba también pues, proteger su oficio, porque su oficio, su especialidad, era lo que le daba la subsistencia, era lo que le daba de comer. Altemidoro la interpretación de sueños, nos dice en una de sus interpretaciones, que tiene que ver, bueno, con una visión de Julio César y tal, que con las madres y tal, que dice que también se le llamaba madre al oficio. Entendamos lo importante que era para un romano el oficio. Y entendamos también que venía mucha mano de obra barata en los esclavos. Entonces, la manera que tenía esta gente de subsistir era vetar ese oficio a todo aquel que no fuera del gremio. Y estos gremios, al igual que sucedía con las asociaciones de cliente-patrón, eran cerradas, eran endogámicas. Era muy difícil entrar y era muy difícil salir. Y nadie quería salir, porque como has dicho tú, estamos hablando de una sociedad violenta, despiadada, cruel, que si tú sales de una asociación, te quedas solo, absolutamente solo. Y como probablemente de estas asociaciones, igual que de la familia, o igual que de una estructura patrón-cliente, sales si has hecho algo mal que no conviene, los que permanecen en esa asociación también te darán la espalda. Totalmente. En principio, una de sus finalidades es rellenar ese hueco o ese agujero que deja la falta de arrobo por parte de una familia, ¿no? Al fin y al cabo hace las mismas funciones, que es proteger los intereses de todos sus miembros. Lo que pasa que esto, bueno, veremos más adelante y dará pie a confusión que derivará pues en unas prácticas que a veces rozarían lo que hoy en día conocemos como mafiosas, ¿no? Claro, pues para proteger sus intereses, pues tendrían que hacer uso de los medios que conocían en la antigüedad. Y como dicen, si a las buenas no funciona algo, pues hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y más en esa época cuando no había filtro. Claro, en la antigüedad existía el concepto este, lo voy a decir a la tía a ver si me sale, que era el win we repelere licet, que era el derecho a utilizar la violencia para defender mis intereses, porque lo sentía amenazado. El problema está qué es ver amenazado mis intereses. O sea, cuál es, exagerándolo mucho, cuál es el casus bellum, cuál es ese resorte que hace que mi asociación se vuelva violenta hacia otra cosa. Porque claro, si yo no soy un individuo, sino que me considero parte de una asociación, la agresión a otros individuos de mi asociación, pues también es una agresión contra mí. Entendamos, es lo mismo que hace Roma, o sea, no nos entendamos esto, ¿no? Y por eso lo que dices tú, al final de la República, estas asociaciones que se crearon para lo que era para salvaguardar los intereses de ese oficio, eh, que los hijos de los miembros de ese colegio o de ese colegia se casaban con hijas de estos mismos colegios, que los aprendices eran internos para proteger ese oficio, cuando algo les amenazaba, pues se protegían todos. Y como dices tú, la violencia no se veía mal, porque tenían derecho a usarla según las leyes de la República para defender sus intereses. Pues vamos a imaginarnos, bueno, vamos a imaginarnos, no, todo el mundo lo sabe, que ya cuando nos vamos acercando a la época de los hermanos Graco y a la época de Sila y en la época de Saturnino, de Mario, y en la época de Pompeyo, César y compañía, pues estos hombres poderosos utilizaron el miedo y utilizaron a estas organizaciones que funcionaban muy bien para sus fines políticos y evidentemente generando una violencia bestial. Sí, al final la situación se descontroló. Estos políticos lo que hacían era vincularse a estos colegios a través de una persona de confianza, ya podía ser algún familiar o algún cliente de mucha confianza del patrono, y a través de ellos pues dictar las directrices políticas para conseguir sus objetivos que no puede conseguir en la curia. Esto sobre todo era muy, aunque los optimates también lo hicieron, porque aquí no hay nadie, no se salva nadie, al final todos tienen sus redes clientelares. Eso también fue muy típico de los populares, ¿no? Porque al fin y al cabo quien formaba estos colegios pues eran gente de las bases, de lo que diríamos vulgarmente como la baja estofa.
y al final pues se convirtió eso en una guerra de lo que sería una organización, salvando las distancias con la Edad Media, ¿no? Muy parecido a un funcionamiento de un gremio, por así decirlo, entre un gremio, una empresa de seguros, una organización mafiosa, así, un batiburrillo para entender un poco lo que sería el funcionamiento de un collegium, ¿vale? Pues en ese momento esa infraestructura, toda esa estructura creada, sería utilizada por los grandes espadas de la República, a través, como bien he dicho, de estas personas, pues para influir en sus objetivos políticos y a la par ellos también llevarse su tajada, porque aquí nada se hace gratis. Yo te apoyaré, te pegaré una paliza a los rivales o les quitaré el tenderete, pero tú a cambio me imagino que me tendrás que dar algún tipo de prebenda o algo. Sí, sí, eran utilizados, en principio los utilizaban más los populares, pero luego se dieron cuenta los optimates que ven igual. Nuestro amigo Publio Clodio Pulcro, Pulcro quiere decir bello en latín, Gran personaje. ah, sí, es un personaje, pero que apoyaba a Julio César. Pero Tito Annio Milón apoyaba a Pompeyo. Con lo cual, todos estos tenían no colegia profesionales, tenían colegia, corporaciones de mafiosos auténticas, pero, o sea, mafias directamente para generar violencia. Pero también se aprovecharon de estas otras organizaciones, entre comillas, vamos a decir, de buena fe, que se vieron, se embebieron en esa violencia y se les decía que sus intereses serían perjudicados por otros colegios o por otras cosas. Y estos, para defender sus intereses, utilizaban la violencia. Y claro, esto acabó pues con 40, 50, 60 o 70 muertos cada día en las calles de Roma. Eso fue terrible, ¿no? Julio César prohibió a los colegios durante un tiempo, los prohibió. Voy a volver a repetir lo que digo. Publio Clodio Pulcro era un hombre de César, que le ordenó varias cosas César a este Publio. O sea que Julio César utilizó el poder de estos colegios criminales, hechos directamente para generar violencia, pero también utilizó a estos otros colegios profesionales para también ejercer violencia, ¿no? Este los prohibió. No, se dio cuenta de que no podía prohibirlos, porque Roma funcionaba así, Roma funcionaba con la estructura patrón-cliente y funcionaba con los colegios. Es que funcionaba así. Era una cosa que venía de muy antiguo, desde el inicio de los tiempos. Tú le preguntabas a uno, pero en tu colegio, ¿desde cuándo viene? Y él te decía, desde Servio Tulio. Bueno, si ese rey igual no existía. Desde el inicio de los tiempos. Esto es el Mons Maiorum. Así es como funciona Roma. Es imposible que tú me rompas esto, ¿no? Lo que intentó fue regularlo. Lo borró, lo reguló y Augusto ya hizo una ley bastante potente, que hablaremos un poquitín más adelante, que lo reguló los colegios profesionales. Intentó separar, luego ya se logró bastante, intentó separar a estos colegios profesionales de todo este ruido político, ¿no? Esto lo empezó a hacer Julio César y lo logró con una lex collegium Augusto. Y entonces ya estaba ahí bastante metida la administración. Pero el origen era de profesionales, se pervirtió, ya sabemos. Yo creo que no, en todo caso, Castor, no solamente fueron los colegios, sino que al final de la República se pervirtió absolutamente todo. Las instituciones, todos los ámbitos. Y al fin y al cabo lo que me ha gustado mucho lo que has dicho, como que formaban parte de la idiosincrasia del pueblo romano, como lo necesitaban para funcionar. Y de hecho, Julio César y sobre todo Augusto, que es el que ya lo regulariza, se da cuenta de ese hecho y porque son un factor súper importante de cohesión social. Hace funciones que el Estado por aquel entonces no hacía. O sea, la que se conoceríamos como la beneficencia, que en la Edad Media a lo mejor la ocuparía la Iglesia, o hoy en día pues la seguridad social, salvando distancias siempre. Siempre lo pongo como ejemplo, pero no es exactamente eso, ¿no? Para orientarnos y coger una idea vaga de lo que puede representar. Todas estas personas, para que no quedarse tiradas en la vida, por así decirlo, para no pasar hambre, para que su negocio esté protegido, todo esto al final necesitaban esa dependencia y ellos pues eran un gran factor de apoyo social. O sea, son entendidas como eso y por eso de ahí su importancia. Que se pervierte todo, bueno, al final ya se sabe, en un estado de anarquía como fue el último siglo antes de Cristo, desde las luchas desde ese problema que se fue gestando con los gracos. Bueno, los gracos al final son la consecuencia de un problema, no más que el problema en sí, ¿no? Entonces se manifiesta que al final acaba que culmina todo con Augusto. O sea, fue un despropósito ese siglo. O sea, es que ni siquiera las instituciones funcionaban.
Claro, además, entrando en esta idiosincrasia que dices tú de Roma, Julio César probablemente prohibió los colegia y seguramente puso empeño en ello, pero no podría, porque las leyes en Roma no son como ahora, que las aprueba el Congreso y tenemos la obligación de cumplirlas. Las leyes en Roma se proponían al pueblo y el pueblo cuando las votaba decía, yo me comprometo. En eso la democracia romana, con todos sus defectos, creo que es superior a la nuestra. No es el Congreso romano, no es el Senado romano el que hacía las leyes ni los magistrados. Ellos las hacían las leyes, evidentemente tenían sus formas de manipulación. Yo estoy hablando en cuanto al mecanismo de aprobación. Los aprobaba el pueblo. El pueblo aprobaba la ley y decía, si la ley quedaba aprobada, decía, yo como ciudadano me comprometo a obedecer la ley. Será como tú digas. Sí, pero si yo no me comprometo a cumplir la ley, tú no puedes obligarme, es imposible. No hay resortes, el Estado romano no tenía suficientemente fuerza como para obligar a los ciudadanos romanos a obligar a algo que ellos realmente no aceptaban, o al menos en su mayoría. Y prohibir los colegia era imposible porque es lo que dices tú, ellos, era su manera de subsistencia. Era entonces al día siguiente que le decían, tú que eres mi aprendiz de mi oficio, ya no vengas a mi oficio. ¿Cómo lo hacían? ¿Entendamos? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos las sedes? Pues nos reuniremos en casa, en la taberna. Porque no podemos funcionar de otra manera. ¿Cómo tomamos las decisiones si no las tomamos todos juntos? Porque somos una asociación, somos un colectivo. Y esto es muy difícil, igual es difícil de explicar ahora, ¿no? Pero Julio César se dio cuenta y Augusto también. Y lo que hicieron fue reconducir el problema, es decir, no, lo que hay de bueno en los colegios lo vamos a mantener, pero vamos a sacar las zarpas de todos estos que quieren ir en contra del, claro, del que mandaba. El que mandaba sí que tenía la zarpa, pero no quería que metiera las zarpas nadie más. Exactamente, al final se ocupó de que cumpliesen la función para los que estaban hechos, para que el gremio de tintoreros, por decir alguno así a voleo, se ocupase de los asuntos de los tintoreros, de los zapateros de los zapateros y así, y cada asociación gremial pues cumpliese su objetivo. Y ahí el único que podía meter el hocico, dicho vulgarmente, pues era el Princes, que para eso le otorgaba el poder y para comprobar de que esta gente pues no se salía de los de los cauces marcados. Pues sí. Vamos a hablar de los colegios de artificium, que se le llaman, de oficios, pero vamos a hablar también de otros colegios. Había, por ejemplo, colegias en esta época, estamos hablando de la época de Augusto, época de los Julios, los soldados romanos en esta época perdían muchos derechos de ciudadanía. Al apuntarse a la legión, perdían muchos derechos de ciudadanía y una de las cosas que pasaba era que no se podían asociar. O sea, no había colegios militares todavía. Pues eso pasó siglos más tarde, pero todavía no. Había colegias, por ejemplo, de sacerdotes, muchos colegios de sacerdotes. Prácticamente, no, por ejemplo, el Flamín Dialis no estaba en un colegio porque estaba solo, pero los demás, todo aquel sacerdocio que tenía más de un Flamín, pues estos estaban colegiados todos, ¿no? Había colegias, que se le llama colegia, pero que son compitalitia, que sería muy parecido a lo que hará cualquier persona que está en Sevilla y lo que es un paso de la Semana Santa de Sevilla. Esto eran también para ellos colegias y se dedicaban pues eran cofradías religiosas que se ocupaban en sus barrios pues de sus dioses, de sus lares, de los lugares, ¿no? De su colina o de sus barrios. Estos eran este tipo de colegia, ¿no? Se reunían para hacer sus fiestas, pues como ahora pasa en Málaga en la Semana Santa o pasa muchas veces en algunos pueblos, más que en otros, cuando aquí, por ejemplo, en Tortosa, la localidad donde yo trabajo, pues se hace lo que se llama la Baixada de la Cinta, la Virgen de la Cinta, pues eso es una cofradía que se dedica a este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues ya está, no pasa nada. Aquí en Cataluña tenemos también, por ejemplo, los armats, que son personas que se visten de soldado romano y escoltan a los pasos. En Girona, por ejemplo, tenemos muchos, ¿no? Este tipo de cofradía son los compitalitia, que estos no los prohibió. Sí, sería el equivalente, como bien has dicho, a las cofradías. O sea, tendrían su sede, su tesoro interno, sus estatutos, su jerarquía, en el que cada cual cumpliría pues una función y el objetivo pues sería ese, pues honrar al lar o al dios patrono de su zona o a que les correspondiera. Es Sí. que hay que Hay, tener... hay algunas fiestas guapas como la Equirria, por ejemplo,
en Roma entre dos barrios que se mataban por un caballo, se pegaban de tortas, pero era este tipo, de celebraciones, porque claro, ahora suele pasar también lo mismo. ¿Qué persona se encarga de sacar un paso? Paso tan importante, una cosa que hay gente que, bueno, que es religiosa y tiene ese sentimiento. Incluso hay gente que no es muy religiosa, pero tiene ese sentimiento, ¿no? Y se emociona cuando ve pasar al paso que representa pues a su santo, a su patrón o a quien sea, ¿no? O sencillamente se emociona por estar con personas que se emocionan como ella, ¿no? Y esto no se prohibió nunca en Roma. Esto estuvo bien visto. Además, Roma, ya lo sabes, que lo hemos comentado fuera de micrófono, Roma es religión. Totalmente. Y hay mucha gente que le llamaría la atención, pero en ese momento los sacerdotes eran más parecido a un oficio que no como hoy en día, que parece que es como una sociedad aparte, ¿no? Que se encarga del tema santo. En ese momento lo santo era también lo civil, creo que era importante el apunte. Y otra cosa que también me atrevería a decir es que esto, lo que son las cofradías actuales serían una reminiscencia precisamente de estos Colegia Compitalitia, perdón. Como casi seguro, ¿no? Hay otras que estas eran más peligrosas, que eran las sodalitates sacrae, que estas sí que eran más peligrosas, ¿no? Estos en principio eran grupos de patricios que se reunían pues, para hacer fiestas porque eran, pues bueno, de camaradas. Pero claro, tú te puedes imaginar, vamos a imaginar un hombre que no tenía ningún miedo a que tuvieran conspiraciones contra él, como por ejemplo Julio César, que se unieran 20 personas a celebrar una fiesta pseudo religiosa, todos patricios, todos con un montón de dinero. Entonces, cuando están allí hablando, se van a poner a hablar pues de qué bonito ha quedado el templo de la Bonadea y qué bonito ha quedado la remodelación que Julio César, qué bien has dejado el Circo Máximo que estaba estropeado y tú lo has arreglado bien. En estas reuniones de patricios no se hablaría de política, No, que va. jamás. No, que va. Yo creo que no hablarían de otra cosa. Ah, pues sí. Al parecer me he equivocado. Me he equivocado. Hablaban de política y estos los prohibió a rajatabla. Estos no volvieron a aparecer. Se acabaron. Catón dice que se lo pasaba muy bien en esos banquetes, pero la época de Catón, el viejo de Catón del Censor, Otros era otra valores. época. Sí, este Otra era Roma. la Virtus, las 12 virtudes, perdón, las 15 creo que son, las 15 virtudes privadas, ¿no? Dignitas, Industrias, Veritas, era muy importante. En esta época, luego ya Augusto los intentó otra vez restablecer, pero ya no, ya llegaba un poco tarde. Lo intentó. Pero bueno, las sodalitates sacrae, estas sí que fueron prohibidas porque era un nido de víboras, pero de víboras. O De sea, esto. conspiraciones, puñaladas traperas. Yo imagino el típico grupo que está en la esquinita y hablando, que te mira con una sonrisa de la otra punta de la sala, pero entre ellos estar ahí mirando cómo apuñalarte en la curia de Pompeyo. Sí, ¿no? O incluso sencillamente hablar de algún motín, de alguna presión, de que este colegio, vamos a decirle a tal colegia que otro colegio del norte les va a quitar las tiendas que tienen, pues claro, los colegios tampoco ocupaban toda Roma, había diferentes colegios en Roma, ¿no? Divide y vencerás. Claro, si solamente hubiera un colegio de carrucares en Roma, pues sería, ¿eh? Pues ya no hay problema, pues son tocar, pero claro, me has quitado. Ahora doy un ejemplo, que un colegio tenga 5 puertas, y ahora este le dice no, porque el colegio de la puerta Ostientis te va a quitar también la puerta Fontinalis, por decir algo. Pues se pelean porque al final es un modo de vida, ¿no? Y estas complots seguramente se hacían aquí. Y además está la gente de dinero, está la gente importante, gente que podía mover los hilos. Y se reunían este tipo de colegia y esto no es nada bueno. Vendría a ser algo así como, que la gente lo mire con pinzas, estos clubs ingleses de caballeros. Esnovistas. ¿Lo ves? Esto. Nada bueno puede salir de ahí. Ya, y además el principio básico de que cuando se juntan 5 personas del mismo gremio, de que van a hablar. Si estas personas del gremio al que pertenecen son la clase política y económica, la élite dirigente, tal, ¿de qué van a hablar? Pues hablarán de sus propuestas de ley, de lo que tienen preparado, de cómo puede fastidiar al rival, etcétera, etcétera. O sea, al final y al cabo, la verdadera Sí. política de Roma se hacía. Acuerdos políticos, compra de voluntades, presiones a según qué miembros, ¿no? A intentar entrar en el miembro pues con algún tipo de prueba, bueno,
clubs ingleses de caballeros. Esto no hay nada inventado, ya lo habían inventado los romanos, Castor, ya te lo Somos, digo, ¿no? somos romanos. Sí. Los ingleses, los británicos, los Me- britanos también. menos romanos, pero Menos, bueno, un poco que menos. se barbarizaron rápido cuando nos fuimos. Luego están los que nosotros queremos, o los que nosotros queremos explicar hoy, que son los Collegia Artificum Vel Opiefum. Es una maravilla, no sé cómo lo he dicho, pero porque el inglés suena muy raro. Que son los colegios de artes y oficios, para que nos entendamos, ¿no? Un gremio. De profesionales. Que la ley Julia los proscribió durante, creo que fueron 3 años, o sea, los prohibió, los dio de alta, los volvió a prohibir, los volvió a poner, bueno, intentó hacer algo y Augusto ya, pues se ve que Julio no duró mucho, algo le pasó en los siglos de marzo del 44, ¿sabes algo tú? Yo he oído rumores, Sí, hay unos rumores, pero no hay nada claro, ¿no? Que se fue de no hay nada vacaciones a claro. la Partia o algo así, tuvo problemas, ¿no? Sí, tuvo un problema antes de llegar, ¿no? Bueno, pues total, que un tal Octaviano pues cogió el poder y este lo organizó todo, ¿no? Y este ya organizó, las dejó subsistir, pero con menos libertades de las que tenían antes. Ciertamente, en cuanto a organización interna, sí que tenían libertad de funcionamiento, pero en cuanto a comportamiento externo, estaban muy, muy vigilados. Además, era una licencia del emperador, era una licencia del princeps en este caso. Emperador es una palabra que a mí no me gusta usar. A mí El tampoco. princeps, que si el princeps no quería, ese colegio no se hacía. Y si el princeps lo decidía, ese colegio desaparecía. Al colegio le interesaba porque era su método de subsistencia. Y de esta manera, que parece básica, pero los colegios a partir de Augusto fueron organizaciones muy, muy dedicadas a sus oficios, utilizaban la violencia para defenderse, pero no era violencia política, era violencia para defenderse, que es otra cosa. No buscaban echar abajo al emperador, ni buscaban el poder, buscaban defenderse. Y mientras fuera eso, mientras esa defensa no afectara a que los romanos consideraban lo público, que para los romanos lo público era lo que afectaba a todos, no lo que era de todos, sino lo que afectaba a todos, mientras esas rencillas entre dos colegios fueran una cosa pequeña que afectara a unos cuantos hombres y que eso arreglara el problema, las autoridades tampoco entraban en esto. Si esto iba a un sitio, iba a acabar media Roma, evidentemente iban las cortes urbanas y les pegaban a todos. Entendamos la diferencia, ¿no? Pero porque ya sabía que Roma ya se estructuraba así. Augusto ya sabía que Roma se estructuraba así. Así que la ley dejó subsistir a estos colegia, a los religiosos, también los dejó subsistir, a estos colegios profesionales. Mucho más adelante, si quieres un día, ya hablaremos de los militares, ¿no? Pero esto ya estamos hablando de la época de Septimio Severo. Estamos hablando de finales del siglo II. Y esto es antes de finalizar el siglo I antes de Cristo o antes de nuestra era, según eh, Otras se dotaciones. quieran, se quieran decir. Sí, no, totalmente. Ellos hay que tener en cuenta que cumplían esa función social de estabilidad. Al emperador no le interesaría tampoco meterse mucho, siempre y cuando, como bien has dicho, no sería alterar el orden público y algo que causara un prejuicio o lo que sería la sociedad. Mientras su poder no se viese amenazado y la sociedad permanece en relativa calma, Sí. todo quedaba ahí. Aquí ya vemos un funcionamiento muy parecido pues a lo que serían, como he dicho antes también, los gremios de la Edad Media. Un funcionamiento también muy, muy parecido, ya enfocados en su oficio y ya pues velando cada uno de sus intereses. Quisiera un poquitín también volver otra vez a repetir esto que he dicho. El Princeps, las autoridades de Roma, dejaban de utilizar la violencia de estos hombres porque entendían que la vida funcionaba así. O sea, ellos no entendían que un colegio se defendiera contra otro fuera algo ilegal. Era algo normal, era una manera de solucionar los problemas. Mientras esa manera de solucionar el problema no afectara a otras personas, pues era una manera lícita, era una manera correcta de solucionar los problemas. Y todo el mundo lo entendía así. O sea, no entendamos que la violencia se veía de una manera peyorativa en Roma, no. La violencia era una solución más para solucionar los problemas. Quizás incluso una de las que más se utilizaba, porque Roma era una organización generada para la guerra. Entonces, cuando tú tienes una organización generada para la guerra, la violencia está a flor de piel.
Nadie se avergonzaría de utilizar la violencia. Es que solo hay que ver cómo Problema. funcionaba la justicia romana. La justicia romana no actuaba de oficio, tenía que venir el acusador con la persona que había cometido, que se le había cometido el supuesto mal y decir, este tío me ha hecho daño. ¿Puedes probarlo? Sí, mira, a ver, testigos. Sí, sí, le ha hecho mucho daño. Y entonces el Estado se lo entregaba para que le castigara a la persona. O sea, era devolver el equilibrio. O sea, lo que empieza siendo la justicia como algo que era como el equilibrio entre la paz de los dioses, pues al final derivó de esta manera en buscar el equilibrio que había en la sociedad, ¿no? Por así decirlo, no sé si me he explicado bien la idea, pues esto sería Sí, algo así. O sea, la violencia era algo legítimo, era algo que era para restablecer el equilibrio. Tú me has pegado, pues yo te pego, ese es el ojo por ojo. Sería una ley del talión ya un poco más refinada y mucho más derivada, pero básicamente si tú buscas en la legislación romana en sus orígenes, la ley de las 12 tablas ya regula algo así. O sea, sería el sí, sí. estrato más inferior de lo que sería la ley romana. Pues esto se extrapolarizaría al funcionamiento como ellos entendían la vida, a los gremios, a todo. Sí, Es sí. un factor más, una herramienta más. Y aquí nos encontramos a Augusto y nos encontramos a emperadores como los Flavios y nos encontramos a emperadores ya fantásticos, para mí. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy muy de Trajano, porque mi legión se llama Seconda Traiana Fortis, la legión Fortis de Trajano, la región fuerte de Trajano, Un ¿no? hombre militar. Pero lo digo más que nada porque se dio cuenta de que las ciudades, las colonias, estoy hablando de Flavios y estoy hablando de Julios, los emperadores, dijéramos, las primeras dinastías de Roma, ¿no? Se dieron cuenta de que esta organización de los colegia se podía exportar para romanizar. Estamos hablando de una organización que nació en Roma para resiliencia, para defender intereses propios. Tiene una fase bastante mala, como toda la República Romana, en lo que todo se pervierte, pero luego las logran colocar en su sitio. Y estos gremios van apareciendo en las diferentes colonias. Y esta es otra manera más de romanizar que tuvo Roma. Ojo, ¿eh? O sea, se exportaron por todas partes estos gremios, que es lo que dices tú de los gremios medievales. O sea, se exportaron a todas las colonias que era posible, se exportaron. Había una diferencia entre Roma y las demás colonias. A ver si lo explico medianamente bien. Cuando Roma hacía una colonia nueva, la fabricaba de nueva. Ex novo fabricaba la ciudad. Y cuando la fabricaba la ciudad ya tenía claro dónde iba a ir un edificio, dónde iba el teatro, dónde iba el anfiteatro, dónde iba a ver la gente y dónde iban a estar las tabernae, dónde iban a estar las tiendas. Y en estas tiendas ponía a los artesanos. Y estos artesanos en las ciudades ex novo vivían juntos. Los colegia, las personas que formaban parte de un collegium, vivían juntas en los mismos edificios, en las mismas calles. Esto pasa mucho todavía, o pasaba mucho en la Edad Media en los barrios judíos. En los mismos barrios, sí, ¿no? Y de hecho hay calles hoy en día que evocan esos nombres, ¿no? El gremio de los tintereros, el gremio de los panaderos, el gremio... Al final todos se agrupaban por su oficio. Y había calles auténticas, repletas de panadería, ¿no? Una panadería junto a otra, a lo mejor había como 7 u 8 panaderías, por decir un número así aleatorio. Y claro, ahora que has dicho, que has mencionado las provincias, también que me parece muy interesante, cuando ellos fundaban la colonia, como bien has dicho también, ex novo, o sea, ellos traían, todo, digamos, todo lo que sería la idea de Roma. ¿Y qué es la idea de Roma? No solo es el lugar físico, ¿no? Sería pues el lugar físico, sus edificios públicos, sus instituciones, que las instituciones también una réplica de la romana, su pequeño senado, sus magistrados, sus asambleas ciudadanas también, ellos también votaban las leyes que afectaban al municipio, y cómo no van a traer a los gremios cuando también había oficios, ¿no? El final de, bueno, los gremios, perdón, los colegios, pues al final el Collegium es otra forma más de la vida romana y por lo tanto se tenía que ver reflejado en estas pequeñas Romas, ¿no? Sobre todo que proliferaron tanto en la zona occidental. Claro, es que lo que decíamos de la romanización no es solamente llevar ciudades, no solamente llevar estructuras políticas, sino también estructuras sociales. La estructura patrón-cliente también se reproducía en Todo. todas las Esto provincias no iba a ser y la, menos. y la estructura del collegium o colegia también se reproducía en estas, bueno, en todo donde lleva Roma, ¿no? Con lo cual estas organizaciones que nacieron en Roma, pues fueron por todo el mundo, ¿no? Y quedaron, como dices tú, hay vestigios de estas organizaciones en todas partes, ¿no? En la ciudad de Sex Novo,
pues estos hombres tenían el privilegio, entre comillas, de poder vivir relativamente juntos, ser una gran familia, algo así como, en vez de ser la gens un apellido, la gens era un oficio. Nosotros somos los carpinteros. Y los carpinteros se relacionaban entre carpinteros. Nosotros somos los herreros, y los herreros se relacionaban entre herreros, pero vivían bastante cerca unos de los otros. Esto en Roma no sucedía así, porque Roma es una ciudad que se fue generando durante el tiempo y no se podía permitir ese lujo. Y cada uno de los del gremio pues vivía donde buenamente podía. Vivir en Roma era tan caro como vivir en la gran manzana de Nueva York por 3. Tan caro como peligroso. Sí, tan caro como peligroso, sí es cierto, sí. No, con lo cual, esto es diferenciando, pero estos emperadores tuvieron ya a la vez, ¿no? Estos princeps, el Optimus Princeps, que es Mitrajano, ya vio eso, ¿no? Y también exportó este tipo de organizaciones, ¿no? Como hemos dicho, si una organización de este tipo se dedicaba a algo más que hacer su parte de oficio, le retiraban la licencia. Y esta gente quedaba desamparada, porque retirarle la licencia quiere decir que también retiraban el oficio. Cuidado con lo que estoy diciendo. No podían ejercer su oficio. Y claro, para un carpintero que lleva 40 años siendo carpintero, si tiene suerte y todavía tiene dedos, ¿de qué vive? Exactamente. Cuidado con esto, que a veces nos damos... es complicado, ¿no? El tema de... Nos cuesta ahora mucho a las personas del siglo XXI entender que cuando yo me quedo en paro, por ejemplo, el Estado me da, o si, bueno, en principio si me lo gano y tal y me lo pago, el Estado me puede dar una ayuda, o me puede dar, en este caso el paro, me lo he pagado yo, pero me puede dar una ayuda. Pero incluso si yo soy un camionero, me es relativamente fácil cambiar de oficio. Allí no, porque los otros oficios ya están copados por otros gremios. Con lo cual, salir de tu gremio y ir a otro oficio, imposible no era, pero era muy, muy, muy difícil. Era muy difícil, muy complicado. Es que Esto, el principio básico es que una persona nueva no invadiese lo que ya estaba ocupado. Es decir, había 7 panaderos, no podía venir un octavo. Si tú querías abrir una panadería, tenías que formar parte por narices del colegium pertinente. De lo contrario, tú ya estás atentando contra los intereses de esos 7 panaderos porque les estás haciendo la competencia. ¿Cómo se evitaba eso? Pues colegiándote y participando, es lo que hay. Aparte, porque era una fuente de ingresos nueva, era una boca nueva que podía ayudarles en determinadas situaciones, pero si no estaba al margen del sistema y por lo tanto era una amenaza y por lo tanto debía de ser neutralizado. De ahí que no, de ahí esa de que fuesen tan parcos. sí. Esto es el ejemplo que estás diciendo tú, por ejemplo, de los estancos. Sé que es verdad que lo da el Estado, pero los estancos son las farmacias. En el pueblo donde vivo yo ahora hay 4 farmacias. No pueden abrir 5 más, porque son las licencias que hay. Y se pueden comprar una licencia de uno al otro. No es este tipo de gremio, pero sí lo que hablabas tú era esta consecuencia. Esta ciudad da para 5 panaderos. Y nosotros somos el gremio de panaderos y no se van a abrir más panaderías. Y cuando yo deje mi panadería, la cogerá mi hijo o la cogerá mi aprendiz. Y esto está así de controlado. Entonces el Estado no tenía que controlar estas cosas porque ya la controlaban los gremios, con lo cual al Estado ya le interesaba este autocontrol de las profesiones. Claro, teniendo en cuenta lo rudimentaria que era el aparato burocrático del Estado, que ni siquiera existía como tal, o era... O sea, no tenía nada que ver, no existía una burocracia como la que existía hoy en día. Había gente que era encargada directamente por el emperador en este periodo que nos atañe para cumplir ciertas funciones mínimas administrativas, pero este solar tenía que ocuparlo alguien y estos que se encargaban de regularizarlo pues eran los colegios a raíz de este proceder. Pues los colegia tenían una regulación interna que la reconoce incluso la ley de las 12 tablas. Estamos hablando, creo que es del 450 antes de Cristo, tabla 9, y ahí nos dice que los colegios se pueden regular siempre y cuando no incumplan las leyes del Estado, ¿no? Esto lo aprovechó evidentemente Augusto para atarlos bien, ¿no? Pero se organizaban como querían internamente. Decidían ellos las normas, los estatutos de entrada, la permanencia y la expulsión. También decidían cuál era su estructura interna de gobierno, cómo funcionaban los sindicatos, si tenían pues bueno, varios secretarios, y tenían bueno, su organización interna. Evidentemente, para pertenecer al colegio
como para pertenecer a un sindicato tienes que pagar una cuota. También había que pagar la cuota. Había muchos colegias que imitaban un poquitín a Roma, y estos cargos internos, que ahora diremos, se votaban por elección, como se votaba en los comicios centuriados, o como se votaba en los comicios de las tribus. Ahora daremos unos cuantos nombres, Castor, de las personas que formaban parte de esta organización, pero como hemos dicho, cada organización se organizaba de manera interna. Y no era lo mismo un colegia, por ejemplo, de Carrucari en Roma, de transportistas de mercancía en Roma, que habría decenas, por no decir cientos de personas, porque cuánta mercancía necesitaría Roma y cuánto tendrían que transportar. Esto sería una organización muy fuerte, o un colegia, por ejemplo, en una ciudad como Capua, de panaderos. Pues un colegio de panaderos en la ciudad de Capia, no sé cuántas panaderías habría, pero no serían cientos de panaderías. Con lo cual la estructura interna tiene que ser más pequeña. Totalmente, no es lo mismo la estructura de una ciudad de 1 millón de habitantes que una ciudad como puede ser Cabo, que a lo mejor en sus mejores momentos rondaría los 25.000, por decir un número. Yo creo que estoy siendo generoso. Sí. Bueno, dentro de las colegias había un grupo de personas que se llamaban los principales, ¿no? Los principales, ¿no? Que eran los que se encargaban realmente de gestionar este sindicato. No eran simplemente miembros que también participaban en su colegio, sino los que se encargaban de la gestión del sindicato o del colegio. Había uno que eran muy importantes estos, que eran los curatores. Los curatores eran los que administraban el patrimonio del colegio. Los colegia eran empresas. Eran como un colegio, como un sindicato actual, para que nos entendamos. Tiene que haber un tesorero, tiene que haber una persona, pero no solamente que tenga en cuenta el dinero, la organización, los edificios, la estructura, todo. Los curadores se ocupaban de salvaguardar todo este patrimonio que tenía este colegio. Los que se dedicaban a, que sería ahora, ¿cómo le podríamos llamar? Las finanzas, las cuentas. Las finanzas, los arcaris, estos eran los que controlaban el dinero. Pero estamos hablando del dinero de facturación, del dinero corriente, los que serían, pues ahora, los administrativos de cualquier empresa. No es el secretario. No es, nosotros en el instituto tenemos la administradora y tenemos las secretarias, que ocupan un ámbitos diferentes, ¿no? Unos se encargan de patrimonios y tal, y los otros sencillamente llevan las cuentas. Me ha llegado una factura, la pago, no la pago, hago las cuentas, son cosas diferentes. El otro lo vigila, los curatores, ¿no? Es muy importante también la figura esta del syndicus. Syndicus, no vendrá de ahí la palabra sindicato, ahí lo dejo. Este era los representantes legales del colegio ante el Estado, porque los colegios tenían estructura propia, entidad propia, eran ¿cómo sería? Una persona jurídica. Es fuerte, ¿eh? Los romanos ya entendían el concepto de persona jurídica, no física, jurídica, y estos defendían no en nombre propio, sino en nombre del sindicato. O sea que el sindicato podía denunciar, por ejemplo, la ciudad de Capua podía denunciar al foro local, o en este caso a la curia, una decisión de la curia de Capua, la podía denunciar porque perjudicaba a su sindicato ante los tribunales. Si no, alguna acción cometida por el Collegium en sí, o sea, la persona que le representaría en un juicio legal sería este señor, ¿no? El Syndicus. Sería más que nada esa la idea. Sí, bueno, ahora los sindicatos tienen abogados también. O viceversa. Pues podía acusar el Collegium, podía acusar a través del Syndicum en el tribunal, a través de esta persona. Sí. Era representante legal, el representante legal ante el Estado. El Estado podía también denunciar al sindicato. O otro sindicato podía entregar al sindicato ante los tribunales. Este era su representante legal, el abogado, para que nos entendamos. Oye, cuando viene alguien y te dice, hablo con mi abogado. En resumidas cuentas, a que le pedían las explicaciones. Sí. Yo depende de qué sindicato no querría ser el abogado. Y tenemos a los cuestores, que son como los cuestores de Roma, que eran los encargados de cobrar las cuotas y de otras fuentes de ingresos. Entonces eran los que se encargaban de cobrar.
los impuestos, entre comillas, que en este caso son las cuotas, y otros métodos de ingresos, como por ejemplo dádivas pues al tío correspondiente. Por ejemplo, cuando hacían algún tipo de fiesta, pues también pues se daba un dinero, una derrama que se dice en un bloque de piso, para que nos entendamos, ¿no? Pues el día tal, vamos a hacer la fiesta, por ejemplo, si somos comerciantes a Mercurio, pues vamos a celebrar aquí un banquete, pues ir dando. Y este se encargaba y decía, oye, qué tal persona no ha dado? Y bueno, los cuestores eran los que se dedicaban a eso, ¿no? El, Y también tenemos pues al patrón, el al patrón. presi, Al al capo. presidente al capo di capi, al presidente de este colegia, ¿no? Que era el representante, pues lo podríamos comparar ahora como un presidente de un equipo de fútbol, que no sea sociedad anónima, que es diferente, pero un presidente que es de un equipo de fútbol. Pues este es. No es el dueño del equipo, no es el dueño, pero lo representa mientras él está al cargo. La cabeza visible, por así decirlo. El que Sí, sí. marcaba las pautas y las direcciones y la forma de proceder de ese colegium. Tenían, muchos de estos tenían una sede, muy importante la sede del colegio, que además durante mucho tiempo se llamó escola. ¿Qué hacían en las escolas? Aparte de reunirse para hablar de sus cosas, tenían a sus aprendices. Ojo lo que estoy diciendo. La formación profesional que ahora hacemos en las escuelas, no hace muchos años atrás, yo por ejemplo siendo yo joven, las hacían en algunas empresas, por ejemplo la SEAT tenía aprendices dentro de las fábricas, ¿no? Pues en este caso, estos gremios eran los que se encargaban de tener a estos aprendices, disquendes también se llaman, ¿no? Que serían, bueno, gente que tiene ya un poco más de experiencia, y eran los que se encargaban ellos mismos de que a los que fueran bien, pues se les daba la oportunidad dentro del colegio. Estos aprendices eran, no es como la formación profesional actual, sino que eran maestro discípulo. Maestro discípulo. Un hombre elegía a uno de miembros del colegio, probablemente muchos elegirían sus propios hijos, pero no siempre todos los hijos salen bien, con lo cual elegiría a cualquier otra persona, y entonces le iba enseñando el oficio. Y esto lo hemos visto en muchísimas épocas de la Edad Media, maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo, ¿no? Y luego cuando el maestro se retira, pues el discípulo es el que coge el prestigio del maestro. Y si el oficio era un oficio de trabajar el oro, o de ser ebanista, o de un oficio importante, tu maestro también te daba importancia a tu profesión. Con lo cual, todas estas cosas se miraban mucho en este tipo de colegias. Totalmente de acuerdo. Hasta hace relativamente poco eso se seguía viendo todavía aquí en nuestro país. Se ve que Augusto, en esta ley de colegia, Julia de colegia, o algo así, dijo que solamente se podían reunir una vez al mes. Como Suficiente. máximo una vez al mes para hablar de sus cosas. Así que ellos, porque se ve que una vez al mes no podían hacer no podían planificar mucho, porque Así, eran mucha gente. así no tenían tiempo libre para planificar cosas que no les tocaban. Sí, sí. Bueno, pues no se sabe muy bien cómo se votaba. Se supone que se votaba pues a mano alzada. Los colegios grandes pues tendrían que tener algún tipo de representación, o no se sabe tampoco si funcionaban como las comunidades de vecinos. Se llamaba a reunión, y si son 66 pisos, se han ido 20, pues los 20 que va a deciden. El que no está no vale, no cuenta. Seguramente, como cada colegia tenía su propio estatuto, pues cada colegia se autorregulaba. Mientras esa regulación fuera interna y no fuera en contra de lo que dijera el Estado, pues no había problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que no podía poner en el estatuto de una empresa de estas? Nos vamos a reunir 3 veces por semana. No, porque el Estado solo te deja hacer esto. O vamos a coger las puertas de los demás, ¿no? Porque es el Estado el que regula estas cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, funcionaban un poquitín así. Es difícil saber cómo funcionaban internamente, porque ni ahora los sindicatos actuales funcionan de una manera interna, ni los partidos políticos, ni nada. Quiero decir, ni una empresa funciona como la otra. Cada empresa busca su manera de funcionar mejor, o que ella cree que funciona mejor, y así se regula. Pero cómo funcionaba tampoco lo sabemos, ¿no? Tenemos esta idea generalizada. Bueno, tenemos estas personas que se encargan del patrimonio, personas que se encuentran de llevar las facturas, las cuentas, personas que nos
representan en los tribunales, tenemos a personas también que nos cobran las cuotas y vigilan de eso, ¿no? Y luego tenemos a los miembros que deciden sobre sus oficios, pues si vamos a abrir una tienda más o no la vamos a abrir, o vamos a hacer un descanso, o cómo van a ser este año las fiestas patronales. Pues son las cosas que tenían que decidirse, ¿no? Tampoco hemos inventado a Castor a los funcionarios. ¿Entiendes, no? Ya existían colegias de funcionarios. Estos colegios de funcionarios, tiene unos cuantos de Roma, porque había muchos, ¿no? Tenían una característica especial y era que eran funcionarios y estos no podían abandonar voluntariamente el colegio. Era, entre comillas, una sustitución al servicio militar. Ellos entraban al colegio y no se podían ir. De los otros colegios era muy difícil irse, pero te podías ir. Tú podías, por ejemplo, ser un miembro del colegio de carpinteros de Roma o de una parte de Roma y mudarte, hablándolo previamente antes, a Capua y decir, pues ahora me voy a Capua y perteneceré ahora, como tengo prestigio, por intereses familiares me voy a Capua y sigo perteneciendo a aquel colegio, ellos lo saben, me aceptan, todo de buen rollo y no pasa nada. Los funcionarios que trabajaban en estos tipos de oficios no podían irse de su lugar, como lo mismo que no lo podía hacer un soldado. El soldado no podía decir, oye, que quiero cambiar de castra porque me da la gana. No, Bueno, no, no. cambiar de castra si yo te dejo. Y además que eran colegios que eran importantes por su alto valor estratégico, de los cuales un Sí, mal sí, funcionamiento de uno de ellos podía crear sí. muchos prejuicios al funcionamiento de la ciudad de Roma. Lo que vamos a decir unos cuantos que son estos. Mira, uno eran los naviculari, que eran los que traían el trigo. El trigo de la nona a Roma. ¿Tú te imaginas que no llega el trigo de la nona a Roma? 200.000 personas pasando hambre, lo que puede pasar en Roma. Pues al emperador no le interesa porque sus clientes, porque al fin y al cabo el pueblo romano era cliente, al fin en última instancia del emperador, le podía montar Pues un buen festival. fíjate qué colegia, ¿eh? Otro colegia era los Nautai Tiberini, que eran los marineros del Tíber. Los marineros del Tíber eran un sindicato público controlado por el Estado. Por lo mismo, porque a través de estas naves se llevaba el trigo a Roma. Claro, las naves llegaban al puerto de Ostia y para el tramo que había que cubrir, que es más o menos aproximadamente son unos 25 kilómetros, entre dicho puerto y la ciudad de Roma, pues estos señores se encargarían de cubrir ese trayecto. Si ese trayecto se interrumpe, hay problemas. Si eso el poder establecido tampoco le interesaba. ¿Ves? Ya hemos visto dos gremios, dos colegios, perdón, que si ellos no funcionan, hay problemas. Por tanto, ese interés del Estado en meterles mano. Además parece lógico, ¿no? Sí. Hay otros que eran los pistores, los panaderos. No todos los panaderos pertenecían a este gremio, pero el Estado tenía un gremio muy importante de pistones, de panaderos. Los panaderos era muy importante. El trigo en Roma, no sé si somos capaces de entender la importancia que llegaba a tener el trigo y el pan en Roma. Un panadero, el poder que podía. Creo haber oído, sin hablar de Roma, que una cosa que pasó pero muy después, en un país que se llama Francia, que se llama algo así como la Revolución Francesa, que al pueblo lo tenían totalmente sometido, pero parece ser que el pueblo estaba harto, pero la gota que colmó el vaso fue el precio del pan. Bonita anécdota. ¿Eh? Es importante. Pues en Roma pasó no una vez ni dos, pasó varias. Ese fue el episodio en que María Antonieta dijo que comiesen pasteles, ¿no? Porque se quejaban que no podían comer pan. Claro, porque ya comía pasteles. Tenía. Hombre, otra realidad. Sí, Esta sí. mujer vivía en su nube. Pero bueno, volviendo a Roma, quería añadir la importancia del pan. También la gente no sé si es consciente que incluso tendría más importancia que ahora, debido a que a ti cuando te pagaban tu anona, digamos, no me sé la palabra ahora, Sí, la renta básica en trigo. exactamente, tu renta en trigo a ti no te daban a ti no te daban un trozo de pan. A ti te daban el trigo puro y duro molido. Y tú ahí tenías que ir al panadero y al panadero le pagabas una pequeña tasa para que él te hiciese el pan. Y tú después ibas a recogerlo, lo marcaba y después te ibas a recogerlo. De hecho hay varios ejemplos de panes calcinados con esas marcas ahí en Pompeya. Como Sí, curiosidad. sí.
Sí, 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 es que hay mucha. En el tema del reparto de la nona, igual me voy un poco para que lo entendamos, como, como en los romanos existía esta estructura patrón-cliente, cuando se hizo el prefecto de la nona, se pensó que sería adecuado que estas personas pagaran algo de dinero testimonial. Estamos hablando de ases, de menos de un as, ahora no me acuerdo cómo se llama la moneda, ¿no? Pero de menos de un as incluso, para que estas personas, que era simbólico, para que estas personas no se vieran obligadas por esta estructura patrón-cliente, para que me entiendan, para que los 200.000 personas que recibían la nona en los tiempos de Augusto no creyeran que se los daba el prefecto de la nona, porque entonces este hombre tenía a 200.000 personas a sus órdenes. Entendamos que esta relación de entre un hombre poderoso, entre comillas, que le daba pan, o le daba en este caso trigo, a estas personas pobres, para los romanos era vinculante, favor con favor se paga. Totalmente. Hay que entender, si somos capaces de entender estas estructuras, luego vemos cómo funciona también un poco esta sociedad, ¿no? Los pictores, que eran los pistores, perdón, los pistores que eran los panaderos, al principio eran solamente panaderos, porque la nona al principio solamente era trigo, pero luego Roma con el tiempo fue cambiando y a estas personas ya se le daba carne, a estas personas ya se le daba queso y a estas personas ya se le daba aceite. Pues todos estos nuevos oficios, todos estos nuevos suministros fueron adquiriendo su sindicato, dijéramos, público, para que nos entendamos, ¿no? Por ejemplo, los porquinari, que eran los de las carnes de cerdo, que también se le daba tocino. En la época de Septimio Severo se le llamaba tocino a las personas. Roma, el desequilibrio social, el reparto de riqueza era tan precario en Roma que se les tenía que dar ya carne. No había suficiente con darles trigo. La gente no tenía otra oportunidad. No había ni economía sumergida, para que nos entendamos. No podía. Ya no había nada que hacer, ¿no? Y bueno, pues estos funcionarios, evidentemente, yo no creo que nadie se quedara con ninguna parte, ¿no? En Roma eso no pasaba. Que lo intentaran a ver qué pasaba. Hubo unos cuantos, en la época de la anarquía militar, hubo unos cuantos prefectos de la nona que levantaron el pueblo cortando el suministro de trigo. Y consiguieron, algunos sí y otros no, claro. Porque claro, si el pueblo pensaba que la culpa era tuya, te mataban a ti. Era un importante medio de presión. También la guerra civil es cuando Sexto Pompeyo interrumpió Trigo. el trigo. Por aquel entonces Octavio lo pasó, bueno, ya Julio César, hijo, ya lo Eh, pasó, lo Cayo pasó Julio César Octaviano. bueno, no le gustaba que le llamaran así, le recordaba mucho su pasado. Eso dice la fuente. Pero bueno, o sea, quitando la anécdota esta, o sea, ya hubo problemas importantísimos, disturbios que incluso llegaban a poner en peligro su posición de poder en la capital. A fin de cuentas hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, estos colegios se definen por ser de importantísimo nivel estratégico o de interés especial por parte del Estado porque eran básicos, podían alterar el funcionamiento del propio Estado. Claro, partiendo de la base que el trigo es lo más básico el producto más básico de la alimentación, tú, o sea, tú imagínate la que puedes liar teniendo en cuenta que más de la mitad de la población en Roma no trabajaba. O sea, que vivía y dependía única y exclusivamente de este pequeño subsidio. O sea, aparte no sé si existiría el trapicheo, no lo sé. Pero básicamente su única fuente de subsistencia sería esto. O sea, tú se lo cortas y estás condenando a una persona a muerte. Obviamente, ¿cuál es el instinto más básico del ser humano? Pues es sobrevivir. Y cara, como no tiene nada que perder, pues esa persona te va a remontar una revolución. Y si Igual esa... se enfada. Exactamente. Y si a esas personas le suma que son 250.000 bocas, por poner un número hipotético, pues puede tener un serio problema que puede afectar al funcionamiento del Estado y a la posición de poder de la persona que ostenta en ese momento la cabeza del Estado. ¿Sabes? Para que se entienda mucho la importancia que tenían estos gremios, especialmente el de panaderos. Sí, el de panaderos, del trigo, el del transporte del trigo, como dices tú, era una de las cosas importantes que cuidaba Roma siempre. Precisamente la legio a la que yo recreo, que la Segona Traiana Fortis, estaba en Alejandría. En Alejandría Roma no tenía enemigos. Solo tenía una misión, esta legión, que era asegurar el trigo hacia Roma.
Egipto no pertenecía al Senado, pertenecía a los secuestres, al prefecto de Egipto, que era un cargo especial que había generado el emperador para controlar el trigo de Egipto. Es, Era muy importante. es que para darnos cuenta de la importancia de Egipto y de su vinculación con la producción de trigo, es que tampoco pertenecía ni siquiera al pueblo romano. Era una provincia que era de propiedad privada del emperador y de sus sucesores, como descendientes suyos, aunque De sea por... hecho, los senadores solo podían viajar con permiso. Es de que yo quiero ir a ver la Cuarta Catarata, pues no te dejo. Ojo, es lo que estamos diciendo. Senador podía ir por todas partes del imperio. Por Egipto no. Para que se vea la importancia de esa provincia y el celo que tenía el emperador para garantizar su estabilidad. Y claro, el prefecto de Egipto era una persona de absolutísima confianza del emperador, creo que era del rango ecuestre, ¿verdad? De rango De ecuestre, sí. rango Había ecuestre. Vamos, que dos o tres más pequeñitas prefecturas en los Alpes. Luego también el pretorio, prefecto del pretorio. la de Judea también. Y, y poca cosa más, sí. Pues Algunos juicios, algunos jueces, algunas magistraturas muy menores, ¿no? Pero no lo tenía claro sí, este hombre, para, Julina. para hacernos una idea, eran personas que supuestamente no tenían aspiraciones políticas. Bueno, bueno, Por eso digo supuestamente. sí. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos de sindicatos. Hay por ahí listas que solamente en la ciudad de Roma se pudiera ver hasta 250 colegias. En la ciudad de Roma solamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues daré unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, uno que los que vendían frutas tenían un sindicato que era los fructari, los que vendían frutas, estaban colegiados. O sea, que no vendía frutas al que le daba la gana. ¿Entendemos? Tenías que contar con este. Incluso sandías. Los sandías eran los peponari. Los pescadores también tenían su propio sindicato. Luego tenemos, por ejemplo, uno muy que tenemos que ver la imagen como si fuera la feria, ¿no? Tenemos los winari. Los winaris eran especialistas que vendían vino, pero ambulante. Ojo, ¿eh? Al volante en carros llenos y vendían vino a granel. Esto tampoco no lo hemos inventado, pero vamos a imaginarnos, no todo el mundo iba a las tabernae, como vamos nosotros, que somos gente de vicio y vamos a las tabernas. Bueno, yo veo Posca, lo tuyo es Mulsum, que tampoco es que tenga mucho vino, pero bueno, esto la gente compraba vino, pues ¿para qué compraba vino? Pues para beberlo o para su casa, para cocinar. Entendamos que se vendía, pues bueno, de una manera ambulante. Todos lo hemos visto, ahora no se ve tanto, pero cuando yo era joven se veía vendedores ambulantes de muchas cosas. ¿Eh? Tú eres muy joven, Castor, pero yo soy ya un poco mayor. Yo me acuerdo del afilador. El afilador. También tenemos los termopolae, que también servían vinos a diferentes temperaturas. Las personas que nos oyen, no sé si lo saben, pero seguramente sí, porque habrán visto las tabernae termopolae por ejemplo, de Pompeya, y eso dolía, esas vasijas que están introducidas en los mostradores, en las cuales se cocinaba y allí se mantenía la comida caliente, la especie de McDonald's de los romanos. Es bestial, ¿eh? Pues había gente que eso lo transportaba y la gente lo compraba por las calles. Así, a Es modo de, alucinante, ¿eh? a modo de cuña, tengo que decir que en nuestro perfil de Instagram hay varias entradas que hacen referencia a lo que se comercializaba en los termopolares y varias imágenes y reconstrucciones para que os podáis hacer una idea de cómo eran estos locales. Tenemos también a ver si me sale este nombre porque no es fácil, que es Siliginari, que son los reposteros, a ti que te gusta el dulce, ¿eh? Y los pastilari, que son los que hacían confitería, ¿vale? Pastelería y todo este dulces, hablando de la Revolución Francesa, ¿no? Que coman dulces en vez de pan, ¿no? Esto también había sindicato. Tenemos, por ejemplo, espejos, que nadie se piense que es un espejo moderno. Los espejos eran básicamente de bronce. No sé si alguna vez lo han visto, pero es bronce pulido y ahí las mujeres y los hombres intentaban ver, ¿no? Que eran los especulari, ¿no? Y también tenemos los eborari, que eran los que tallaban marfil. O sea, un sindicato de talladores de marfil en Roma.
Es alucinante. ¿Cómo puede uno pensar que pudiera haber personas que tallaran marfil en Roma y estuvieran sindicadas? Muy fácil. Hay oferta, hay demanda. Sí, Pues, y además es un producto que no es barato, por el alto coste que tenía para conseguirlo y para comercializarlo. O sea que este colegia debía ser potente. Este colegium debía ser potente. eran pocos pero con dinero, ¿no? Sí, ahí debía tener. Ahí hay filón. Eh, hay muchos oficios también que tienen que ver con la vestimenta, como los lintari, que son los que trabajaban el lino, o los bestiari, con uestiari, que difícil que es el latín, y que mal no pronuncio yo, que eran los que, pues bueno, fabricaban vestidos. Durante mucho tiempo se cree que la ropa se hacía en casa. Algunas mujeres hacían ropas en casa sin telares, pero no todo el mundo tenía ese lujo de poder tener un telar, ¿no? Ni de tener lana o de hacerse con estas cosas, con lo cual eh, también se hacía ropa, ¿no? Esta ropa, pues también se tenía poquitín, pues había lavaderos, los fontani, era gente que lavaba ropa, o también estaban los pictores, que eran los gremios de gente, pues de las tintorerías de toda la vida. Todavía hay lavanderías y tintorerías, pues estos estaban en Roma, estaban agremiados. Las tintorerías, ya sabéis que se hacía un negocio muy chulo, que era con la orina, ¿no? Con el amoníaco de la orina, ¿no? El Que dijo, cómo pecunia, dijo Vespasiano? pecunia Pecunia no non toler, olet. El dinero no huele. el dinero no huele. En estas tintorerías los hombres iban a orinar y con un proceso de evaporación se quedaban con el amoníaco, con el NH3 creo que es, o 4, no me acuerdo ya de la física, de la química. Y con esto conseguían que los tintes se pegaran o se pusieran en la ropa. Tenemos también pues artesanos, por ejemplo, de la piel, ¿no? Los peliones también, ¿no? Eh, ¿Qué podemos tener también? También tenemos oficios, para no decirlos todos, ¿no? Tenemos oficios de construcción, ¿no? Como los estructores, que serían los Albañil. arbañiles. Y uno muy bonito que es el Fabri Tignari, que este es el carpintero, no el ebanista, el carpintero. Los romanos distinguían, como ahora se distingue, el carpintero que te hace un armario o el ebanista. No, ahora no lo diferenciamos tanto, pero para ellos era aquel que te hace una talla. ¿Eh? Diferente. Seguramente podrían hacer las dos cosas, ¿no? Y también tenemos unos, por ejemplo, que con el transporte, como los molillones, que eran los que alquilaban mulas, y también tenemos los catabulenenses, o los que me gusta a mí, que son los carrucari. Los carrucari los nombro mucho yo porque lo utilizo en mi libro Lignum. El padre de Lignum pertenece al gremio de los carrucari, y mi protagonista de mi primer libro, de Lignum, Aurelio Vitalis, espera lo que todo buen hijo de un carrucari espera, que es que el sindicato, que el gremio, que su padre le dé un carro. Esa es su esperanza de vida. Pero el carro no le llega y se tiene que buscar la vida. Pero eso es otra historia que te cuento en mi libro, ¿no? Pero bueno, en este caso son bueno, unos ejemplos, hay muchos, hemos dicho que hay una lista de 250 de ellos y hay, bueno, infinidad, ¿no? Estos hombres estaban unidos en oficio, estaban unidos también por lazos de parentesco, por, por adopciones propias y por lazos filiares, por lazos de hijos y padres. Las hijas y los hijos se casaban internamente entre ellos para que ese oficio, para que este saber no saliera de ellos. Estamos hablando de una sociedad esclavista en la que la mano de obra era muy barata y la única cosa que te podía salvar era la especialización, que tu oficio fuera tuyo, únicamente tuyo, con lo cual hasta estas personas. Esto, en Roma, otra cosa que quizás podríamos también decir, tenía que ver también con la religión. El sindicato era también religioso. Todo en la vida del romano era religión. Y esta unión de estos hombres en este sindicato también tenía que ver con la religión. Creo recordar que tenías tú por ahí algo que tenía también, no con la religión, sino con la muerte, ¿no? También Eh, había leyes de este tipo. Exactamente, porque para que veamos hasta qué punto llegaba la Asociación de los Romanos para cubrirse las espaldas, pues así dicho burdamente, que eso incluso llegaba al mundo de la muerte.
Como bien sabemos, incluso hoy en día los seguros de decesos son bastante caros, o sea, un funeral puede salirte por un buen ojo de la cara y eso puede suponer pues de que acabes en un sitio o en otro, o sea, para un familiar que no le gusta que su hijo acabe en una fosa común, ¿no? Pues por eso, pues tiene que haber alguna manera pues para cubrir con esos gastos. Y lo que hoy serían los seguros de decesos, salvando las distancias, ¿no? Para hacer una equivalencia y para crearse una idea preestablecida, pues en Roma ya existía algo así, porque al fin y al cabo había enterramientos de todos los gustos, usos y colores, ¿no? Pero bueno, pero esa idea ya estaba preestablecida y todo el mundo pues quería cubrirse ante lo que era seguro, ¿no? Que era la muerte. Y había pues unos collegium que tenían un nombre muy, muy peculiar, que lo tengo por aquí, que eran a ver si lo encuentro. Los Collegia Tenuiorum. Ese nombre también se las trae. Que sirven así a modo de resumen, ¿no? Y como epílogo para este tema tan interesantísimo. Y considero que esto es una curiosidad que mucha gente no sabe o que dice o que es muy curiosa, muy se sale de la norma, ¿no? De lo que se conoce de Roma. Pues estos colegios, pues claro, la gente, los libertos, los esclavos, gente de baja estofa, pues tenía que tener algún tipo de protección ante la muerte, pues para no acabar tirado en una cuneta, para que las honras fúnebres se hiciesen correctamente y al final eso derivaba, que si no se hacía, pues en ser un fantasma pues que atormentaba a los vivos, ¿no? Y como bien has dicho Ángel, pues la religión impregnaba todo y los romanos pues en eso eran más todavía que muchos pueblos de la antigüedad. Pues para prevenir esto pues ¿qué hacían? Pues otras sociedades como que funcionaban de una manera muy parecida a los colegia, que se encargaban precisamente de sufragar estos gastos y que estas gentes que estaban asociadas pudiesen tener un enterramiento digno, poder descansar en la otra vida y así no atormentar a los vivos. Estas asociaciones primero se llamaron las Societas Monumentis, pero a partir de la época Flavia fueron sustituidas por otras asociaciones llamadas los Collegia Tenuiorum, que como bien he dicho y recalco, funcionaban pues a modo del resto de los gremios, ¿no? Tenían una organización interna, unos estatutos, se pagaban unas cuotas, hay una normativa, podía ser expulsado si no cumplía, etcétera, etcétera. Y creo que con esto hemos repasado los principales colegios. Este me parecía interesante nombrarlo No, porque había colegias que eran mixtos. Era un colegia profesional, pero que dentro de su cuota también estaba esto incluido, ¿no? Creo haber leído no hace mucho que en Ostia, en el puerto de Ostia, encontraron precisamente en el colegio de Carrucaris que había una zona de enterramiento común de sus socios. O sea, no solamente vivían juntos en hermandad, para que nos entendamos, en vida, sino que también se enterraban más o menos en la misma zona. No todos los colegios hacían este tipo de servicios y por eso existían este tipo, para que nos entendamos, de deceso, ¿no? No hemos inventado nada, ¿no? Estos colegios eran hermandades, estos colegios había ayuda mutua. Se sabe que incluso algunos colegios prestaban dinero a sus socios de una manera eh, ventajosa, tenían que devolverlo, pero los prestaban, no tenían que ir a autoprestamismo, sino al mismo colegio daba dinero, con lo cual estamos hablando que son sociedades de ayuda mutua, sociedades que intentan ayudar a sus socios. Sus socios, evidentemente, tienen que participar en todas fiestas religiosas y tienen que participar con sus cuotas también en todas las actividades del colegio. Si estos colegios se portaban bien y se dedicaban a sus asuntos, eran bien mirados, incluso apoyados por los grandes hombres, por los prohombres de la ciudad, ¿no? Con lo cual, la ayuda mutua, la defensa mutua de los intereses propios y comunes, hizo que estos colegios sobrevivieran, ¿no? Prácticamente, como dices tú, estos seguramente irían hasta los gremios de la Edad Media porque se comportan más o menos lo mismo, ¿no? Así que estos colegios de artes y oficios, según nos dice el mito, vienen de Numa Pompilio, tío. se remonta en la bruma de los tiempos, de los inicios de la URSS. Y otra anécdota, bueno, más que anécdota es una curiosidad donde se puede ver lo que son los restos
de estos Colegia, que lo has nombrado tú, es en el puerto de Ostia. Se ve perfectamente las estructuras que empleaban, las oficinae, donde ellos ejercían su actividad, las oficinae de los carreteros, de los navaculares, ¿cómo es? Bueno, los transportistas marítimos, o sea, marineros y todo esto, pues se ve Sí, perfecta, Nautae, Nautae. Nautae, pues se ve perfectamente con unos preciosísimos mosaicos. Se invito al que no haya estado, invito a que vaya si la economía lo permite. Y si no, hay vídeos en YouTube ¿No? donde se pueden guiar que son Estamos, interesantísimos. es la sede del colegio. O sea, eran colegios muy ricos. Ujú. Eran colegios que recibían ingresos importantes. ¿Eh? Claro, el colegio de Carrucar y de Ostia, con todo lo que iba al puerto que tenía que ir a Roma, tenía que ser riquísimo. Creo que tiene hasta unas termas propias. Es increíble este colegio. Pero había más, quiero decir que este es Sí, un sí. caso. Ahora cuando empiecen a abrir se encontrarán más, ¿no? O sea que hay auténticos colegios potentes que eran, evidentemente, pero eso las autoridades lo controlaban tanto, porque podían tener mucho poder de decisión política, ¿no? Bueno, parece ser que después de Augusto y tal se dedicaron a lo suyo y bueno, creo que hemos echado rato, ¿no? En la cantina, en la taberna, tabernae vinae, taberna Tabernae quiere decir Vinae. sencillamente comercio, tienda, vinae quiere decir de vino, ¿no? Aunque venden mulsu. A mí la posca con coleandro voy a probar con otro tipo de No hierba, es ¿eh? una A ver buena si con el... combinación. Digo, hombre, un No. veterano de las legiones, digo, lo prueba, igual lo aguantará, pero he visto que No, ni por esas, ¿eh? Pásate no, al no, no. Mulsum conmigo. Sí, pero es igual, sí, me paso al mundo. Lo que pasa es que Es el agradable. azúcar últimamente, el azúcar lo tengo subido, ¿sabes? Tendré que tomar miel sin azúcar. Uy, bueno, habrá que esperar un par de siglos a ver si, O sea, si o inventan más. Habrá o que más. llegar al siglo XXI, nos le quitamos las cosas a las cosas. Pronto harán azúcar sin azúcar. Miel Ya te sin lo digo, miel. azúcar 00. Bueno, ya siendo sabes, en la posca también se sube. Que no hemos acabado bien. Pues bueno, ahora cada uno irá a su casa. Creo que tú te has comprado una casa en Pompeya, no te digo más. Véndela y vete al culano, que me han dicho que mola más. Eh, Estaré más como recogido. sí, es más cuco. Bueno, nos despedimos. ¿Te quieres despedir de alguna forma especial? ¿Ya habéis encontrado la forma de despediros en la taberna de Castor y Polp o todavía no? No, no he encontrado una Bueno, fórmula clásica. Simplemente me despido de mis oyentes, que no se olviden de seguir nuestras redes sociales, seguir a YouTube, darle a like, compartir, darle a la campanita, todo un clásico, y visitar a Ángel Portillo en la plataforma iVoox, que es donde cuelga los podcasts. No tienen desperdicio, aprenderéis muchísimo sobre la vida cotidiana y entender el mundo, que es lo que a mí me gusta mucho de él, que se hace ver el mundo a través de los ojos de un romano, o por lo menos de la forma más parecida posible. A mí eso fue lo que me enganchó de su contenido. Y agradecerte, Ángel, otra vez, pues estar aquí en nuestra taberna y nada, y se vendrán más cositas. pues sí, te diré que todos somos Roma. Todos somos Roma. Siempre me despido, esta vez me despediré de la taberna de Castor y Pollux y de mis oyentes de Lignum Roma. Siempre digo lo mismo, Roma era trigo, pero Roma también era Mediterráneo. Así que hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.